hablar con ustedes veo que también el poder de la palabra está en ustedes. En sus dibujos, obviamente ese gran poder del periodismo que es el de la palabra, es como si de un sacudón quedara a un lado y el poder del trazo y del dibujo es el que desplaza y se pone de protagonista. Para poderlo hacer, ya dijimos que había que tener una inspiración, un talento, pero para poder mantenerse en él, y te lo pregunto a ti, Raima, porque no ha sido fácil para ti estos últimos años, mantenerse en esa decisión de seguir haciendo caricatura en tu país. Estás ahora haciéndola con la distancia y con la nostalgia y la tristeza de no estar ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo he tenido un proceso muy largo de persecución, de muchos años en Venezuela. Trabajé 19 años en un periódico y claro, cuando se instauran pues estos gobiernos totalitarios, ya la caricatura empieza a ser muy incómoda. Y de igual forma, pues hemos seguido trabajando en todo lo que es el humor, porque el humor es una manera maravillosa de resistir, es una manera inteligente de poder responder ante los abusos, ante los gobiernos pues que no respetan los derechos humanos, y tener la oportunidad de crear pues es como ser una pequeña o gran voz de lo que muchos piensan. Hay como una relación entre los lectores y uno que se va creando día a día y bueno, yo creo que me siento muy privilegiada, primero porque me gusta muchísimo mi trabajo. Hay una anécdota que yo siempre cuento que me ocurrió, eso del casco y de las series que uno hace, porque a veces le pones el casco y no sabes cuándo se lo vas a quitar. Ajá. No depende de uno, es que es un tema, sino el tema de la realidad. Y me tocó hacer unas series con los cerdos, con unos cochinitos que yo pintaba y los dibujaba como guardias nacionales o como los militares que estaban en Venezuela. Entonces, bueno, también los relacionaba mucho con la política y el cerdo y todo esto. Y un día llego a mi oficina en el periódico donde yo trabajaba y me había llegado una carta que tenía en el escritorio. Cuando la abro, pues era una carta de la Asociación Porcina de Venezuela para decirme que, por favor, que no utilizara el cerdo, que es un animal maravilloso, limpio, que toda su carne se come, que es 100% aprovechable y tierno y que muchos lo tienen de mascota, pues para compararlos con esos seres tan terribles. ¿Y decidiste respetar la imagen del cerdo? Sí, en realidad ahora me cuido mucho de los animales. Raima, el motivo de tu despido de pues, uno de los periódicos más importantes de Venezuela, más tradicionales y sobre todo de la trayectoria que son casi 108 años, contándonos. Uno de los más antiguos. Sí, uno de los más antiguos. Y después de tú estar casi 20 años trabajando permanentemente en la viñeta, como le dicen en algunos países, o en la caricatura. Fue después, según argumentaron los nuevos dueños del periódico, porque se habían ido los dueños anteriores que habían mantenido una política editorial pues, resistente a estas políticas cada vez más autoritarias de Chávez y de Maduro. Y tú hiciste una caricatura que fue esa, hablando aparentemente de la salud, del sistema de salud, o de la crisis humanitaria frente a la salud y en general. Yo también me imagino que de la salud emotiva de los venezolanos, no sé, estoy interpretando porque las caricaturas son subjetivas. Las directivas, pues les pareció que esto haya sido un irrespeto al difunto Chávez. ¿Por qué? Explícanos. ¿Por qué hiciste esta caricatura? Porque yo la estoy analizando de lo subjetivo. Me imagino que aquí quienes nos están viendo también están viendo algo similar con sus matices. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías plasmar y por qué te costó lo que te costó? Bueno, en realidad el deterioro de la salud en Venezuela, como todos sabemos, ha sido terrible. No hay insumos, medicamentos y la gente se muere porque no consigue nada, ni siquiera para los enfermos de cáncer. Una situación que supera realmente la vida y la humanidad. Y bueno, en ese momento yo empecé a trabajar el tema de la salud. Pero lo interesante de esta caricatura es que lo que molestó no fue que yo tocara el tema de la salud, lo que molestó fue que yo utilizara la firma del difunto presidente Chávez para hacer esa especie de correlación con el muerto y con la salud que ya no teníamos nosotros los venezolanos. Entonces
se está utilizando la firma como una iconografía de la revolución, como algo sagrado, como una imagen que era intocable, de hecho en cada uno de los edificios, de hecho el mismo gobierno bolivariano creó en las plazas unas especies digamos, de espacios gratuitos para que la población pudiera hacerse el tatuaje de la firma de Chávez y pagado por el gobierno. O sea, estamos hablando de una caricatura ya en sí. Es muy difícil crear caricaturas cuando la caricatura es el mismo poder. Entonces, pues tenemos que hacer como que depurar realmente los contenidos, elevar el pensamiento, elevar el espíritu en el dibujo para que, más allá de reírnos, pues podamos pensar y podamos darle a los lectores una posibilidad de contenidos más elevados que la propia realidad. Así es, mire, textualmente, me confirma si fue Jesús Abreu Anselmi, de las nuevas directivas del diario, con ya su nueva postura editorial. Textualmente dijo: el insulto y el irrespeto son las únicas limitaciones para expresarse en el diario. Pero ¿quién dice que es un insulto? ¿Cómo se puede medir que la caricatura sea un insulto o un irrespeto si al final la caricatura misma consiste en el hecho, pues, de exagerar defectos, de exagerar situaciones, de romper barreras? ¿Qué piensan ustedes, pues, de estos conceptos que llegan a veces a tratar de imponerse frente a algo que es tan básico como es la libertad de expresión y de opinión? Bueno, yo creo que siempre uno sabe que una caricatura es buena cuando en Twitter lo putean a uno. A mí los uribistas, y hay un fenómeno muy gracioso con el colombiano, y es que cuando yo hago una caricatura, por ejemplo, de Uribe, entonces los uribistas comienzan los comentarios. Matador, muy buena, comentario 1, Matador, chévere. Después, Matador, usted es un hijo de puta, Uribe es el mejor presidente. En el 10º comentario se están peleando entre ellos. Ya se olvidan de mí, que te voy a matar, te voy a dar un machete, que vámonos para la plaza. Pero hay algo positivo de todo esto, que nunca llegan a eso. Pues se descargan toda su vida en internet, pero uno nunca se ve como en la violencia de los 30, matando liberales o conservadores o matando uribistas y santistas, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado mucho en ese sentido. El desahogue de las redes sociales. No, mire, a mí también cuando me dicen es que odio las redes sociales, digo, mejor que se desahoguen ahí y lleguen menos frustrados a la casa, porque no hay que ser solo caricaturista para recibir esos insultos. Me imagino. Todos los que estamos aquí exponiendo opiniones y expresiones nos pasa, y en un país tan polarizado en el que estamos de lado y lado. Eso no es solamente unos u otros. Y es verdad, entre ellos se queda la discusión. El tema es saber hasta dónde, pues, pueden llegar esas amenazas, porque, por ejemplo, a Raima le pasó que, no, es que... Yo cuando estuvieron aquí en Cartagena en la firma de la paz, eso fue muy chistoso. En los zapatos viejos. Sí. Sí. Y es que yo no sé quién los asesora. 2 viejos en los zapatos viejos. Los Crocs, no, los Crocs no, ¿será que son viejos? Sí, se ven muy lindos, ¿para qué? Quiero retomar lo de las amenazas contigo, Raima, porque a ti sí te hicieron o te hacen todavía la vida imposible a través de las redes. ¿Tú crees que de todas maneras eso también tenga repercusiones concretas, como en la integridad, no solamente la física, sino también en la emocional de la persona? Sí, obviamente, o sea, ser un ciudadano que tiene que luchar frente a un Estado represor, un Estado que utiliza el canal del Estado para someterte al escarnio público, un presidente que habla, que te insulta, obviamente uno, pues, se siente disminuida, pues, ante la situación y es una situación muy complicada. Pero yo siempre pienso, y es lo que le he dicho a muchos venezolanos que me han abordado y que me han hablado, Venezuela tuvo el año pasado una cifra, una estadística de 28.300 asesinatos, y estamos hablando de mucha gente. Entonces, no soy yo, porque de repente a mí me persiguen por hacer mi trabajo, me puede pasar cualquier cosa.
El tema es que la población que sale a trabajar a su casa pues no sabe si regresa. Y eso es una tragedia. Entonces cuando uno hace un dibujo sobre este tema, sobre el tema de la violencia, el tema de la delincuencia y el tema cómo está desbordado todo este acontecer armado que el gobierno ha preparado, pues que además es inmanejable, entonces se interpreta como que el caricaturista está siendo terrorista, está incitando a la violencia, y ahí es donde entra el tema de la interpretación. Y por eso se dice que la Constitución la escribe Dios y la interpreta el diablo, porque las dictaduras terminan utilizando la interpretación para manipular y para que uno como que consuma miedo y no haga el trabajo que tiene que hacer. Es todo un proceso, en realidad. Yo creo que hay que aprender y seguir adelante, que es lo que tenemos, que los que estamos comprometidos, porque además es una elección, o sea, estar o no estar comprometido con la libertad, comprometido con el lápiz. Cada vez que los problemas de un país pues se acentúan, ya creo que a nivel mundial también hay una locura colectiva, porque nunca pensamos que Donald Trump iba a ser presidente de un país como los Estados Unidos, y pues lo estamos viviendo. Pues va a haber mucho trabajo, yo ya estoy agotada. Ya deshiciste la maleta porque acabas de llegar a Estados Unidos. Sí, pero todavía tengo la maleta hecha porque no sé si voy a tener que salir corriendo ya poco. No, yo creo que mejor le presto mi camisa. Aquí dice Trump, bienvenido. Julio César, mire, a ti también te tocó un momento en los últimos años muy duro, en una tensión fuerte con el poder religioso, con el de la salud, el sistema de salud colombiano, que ya es un tema bastante difícil. Es que escuchando a Raima con el tema de salud, que no hay medicinas, pensé que vivía en Colombia. Sí, es lo mismo. ¿Te parece que es lo mismo? No, mentira, normal, un tricito más. Estás caricaturizando. Sí, más o menos. Bueno. Julio César, a ti te tocó y hice una batalla muy valiente en un caso muy duro de enfermedad de tu padre, pidiendo la eutanasia, en un país que de todas maneras le cuesta trabajo dar pasos concretos en estos otros derechos, los nuevos derechos, los derechos civiles, porque, bueno, dicen que seguimos siendo un país muy conservador en muchos aspectos. Sí. Y esa pelea fue con el sistema de salud, con una procuraduría que tenía muy marcado el sentimiento religioso católico, y con la misma religión y los representantes de la religión católica. ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, para darle un poco darle contexto, mi papá tenía cáncer aquí, un cáncer vestibular, y ya no había nada más que hacer. Alguna vez me llama y él me dice, no hay nada más que hacer, yo quiero la eutanasia. Entonces, bueno, ¿qué hacer ahí? Teníamos una amiga y ella nos dijo, la eutanasia ya se puede hacer por vía legal. Entonces mi papá dijo, no, optemos por hacerla por las vías legales. Comenzamos el proceso, eso es, la clínica tiene que estar avisada, ellos conforman un comité interdisciplinario y pasamos todos los filtros, todos. A mi papá le programaron la eutanasia el 26 de junio del 2015. Entonces, nos ayudó mucho que mi papá era de muy buen sentido del humor. Entonces, es un hecho desgarrador sacarlo de la casa y saber que no va a volver. Me acuerdo que ese día jugaba Colombia, entonces mi papá era mirando y todo el mundo de fiesta, y mi papá iba para la cita más importante, que era la cita con la muerte. Y yo creo que se movía más este edificio que mi papá. Entonces llegamos y 15 minutos antes lo llaman a decirle que no, que se había cancelado. Detrás de todo como eso... cancelan una cita permanentemente o cualquier otro tema, Exacto. Como hacer un examen médico, una toma de sangre o cualquier cosa sencilla. Pero era la cita más importante. Yo intuía que detrás de todo eso estaba Ordóñez. Entonces nosotros habíamos manejado como familia esto muy secreto, nadie sabía que mi papá estaba enfermo. Pero ya cuando nos vimos agredidos de esta manera, ya fue una semana y explotó la bomba. E incluso en esos días
apoyé a mi papá con mi trabajo a través de las caricaturas. Entonces fue una lucha muy dura, porque si ustedes saben, Ordóñez obviamente tiene mucho poder, tenía mucho poder en ese momento, pero por fin mi papá logró lo que él quería, era tener una muerte digna. Él no quería estar en una cama y morir con los dolores inmensos. Entonces no, me parece que fue una lucha bonita, es lo más bonito y más duro que nos ha pasado, y la eutanasia sigue siendo todavía un tabú. Supongamos, Ordóñez, me acuerdo una vez nos invitaron a un evento para hablar sobre la eutanasia, y Ordóñez decía que esto era un exterminio nazi, que en las clínicas iban a haber miles de señores y de enfermos terminales, la familia llevándolos a matarlos. Y es mentira. A estas cifras del Ministerio de Salud hay alrededor de 14 o 15 personas que desde el 2015 optaron por la eutanasia. Es que no todo el mundo opta por la eutanasia, porque también Claro. cada quien tiene una aproximación diferente Sí. al miedo a la muerte, a sus propias creencias. Es más, vamos a rifar 2 eutanasias entre el público ahorita cuando... Sino que a nosotros nos enseñaron... A nosotros nos enseñaron que hay que tenerle mucho miedo a la muerte, mucho miedo al apego. Un día antes de la fallida eutanasia, mi papá llegan unos amigos periodistas a entrevistarlo, y mi papá se sienta y saca... Y ganó Colombia, por lo menos. No, perdió. Y fue chévere que perdió, porque usted menos donde gane, entonces Todo el mundo celebrando. todo el mundo celebra. Entonces la noticia de la eutanasia, Claro. mi papá. Bueno, me alegré que perdiera ese día. Bueno, y mi papá sacó el zapato y, bueno, don Ovidio, ¿usted por qué saca el zapato? Y no, es que cuando me muera me voy a llevar este zapato. Oye, don Ovidio, como yo pensamos que como él era zapatero iba a decir algo brillantísimo, filosófico, él dijo, no, yo me llevo este zapato porque la muerte entristece, pero el zapato consuela. Hay otra anécdota de un amigo, mi papá le encantaban los tangos. Y el amigo le dice, ve, regáleme, don Ovidio, regáleme, ya que se va a ir, regáleme este disco, pero fírmemelo, para Gustavo Colorado, con mucho cariño, Ovidio González, motivo del regalo, viaje. Entonces el humor es hacer esa catarsis de un momento tan doloroso, y nos ha servido mucho como familia. Ya regresamos con La Noche.